proceso, no le voy a cargar, voy a exonerar al general Salvador Cienfuegos, y para hablar de ello tengo en comunicación a Víctor Hernández, especialista en temas de la seguridad de la Universidad Panamericana. Víctor, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Paco, muy buenas noches, gracias por el espacio. Bueno, histórica sin duda, aunque previsible, ya lo habíamos platicado en su momento, que esto iba a ocurrir. ¿Qué implica, Víctor? Paco, hoy, 14 de enero de 2021, es una fecha que vivirá en la infamia, en la larga historia de fracasos de la justicia mexicana. Y la verdad es que yo creo, Paco, que deberíamos pedir que nos suban el sueldo, porque aquí en Mega Noticias no solo damos noticias, sino que ahora hasta hacemos profecías. Hace casi un mes, precisamente en este espacio, adelantábamos que así iba a acabar el caso Cienfuegos en impunidad. La Fiscalía no entró en demasiado detalle de por qué no ejercerá la acción penal en contra de Cienfuegos, pero ya había una objeción muy clara que se vislumbraba desde que Cienfuegos fue liberado por las autoridades estadounidenses, que tiene que ver con el estándar probatorio de Estados Unidos versus el de México. La legislación estadounidense es muy permisiva con el espionaje. Esa es la razón por la que uno de los argumentos más fuertes del Departamento de Justicia era la intercepción de comunicaciones del BlackBerry del general Cienfuegos. México, por el contrario, es un país mucho más garantista. En México solo tiene valor probatorio aquella intervención de comunicaciones que se hizo con previa autorización de un juez mexicano. Entonces, aunque los mensajes sean 100% incriminatorios y bastarían en Estados Unidos para una condena, esos mensajes son inservibles. Esa evidencia no les sirve a la FGR, ellos no pueden litigar utilizando estos mensajes, y además hay que decirlo, con una FGR sumisa al presidente como es la de Gertz Manero, nuevamente se nos muestra que la 4T se viste de verde pixelado, que el presidente López Obrador cedió a la presión de las Fuerzas Armadas y que no podía permitir que tocaran a sus consentidos, que son quienes están cargando sobre sus hombros las principales responsabilidades y proyectos de este sexenio: la construcción de los bancos del bienestar, el aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya, la vacunación para el COVID. Entonces, esto fue muestra de que, pues en el fondo, al presidente López Obrador se le salió de las manos y en las vencidas ganaron los militares. A ver, y en este entorno, Víctor, ¿cómo quedan? ¿Quién miente y cómo quedan? La DEA, por un lado, por el lado de los Estados Unidos, ¿cómo queda la Fiscalía General de la República? ¿Cómo quedan las autoridades en ambos países? Fíjate que hubo mucha polémica en torno a quienes exigíamos un juicio justo y una investigación exhaustiva, porque muchos decían, se está violentando su presunción de inocencia. Y pedir que haya una investigación seria no significa que ya tengamos un prejuicio de que es culpable. Por supuesto que no. Todos los ciudadanos mexicanos tienen una presunción de inocencia en cualquier juicio penal. Lo que nosotros pedíamos era por una investigación creíble. Y no han pasado ni 2 meses desde que el general Cienfuegos regresó al territorio mexicano y resulta que ya terminó la investigación. ¿Qué estarán pensando, Paco, las familias de aquellos presos que llevan años sin recibir sentencia? Fíjate, en 2018 salió una noticia escandalosa, se liberó al preso que llevaba más tiempo encarcelado sin sentencia, que pasó más de 10 años. Y entonces, ¿qué cosa tan curiosa, ¿no? Ahora la FGR de pronto fue muy eficiente y en cuestión de 2 meses ya ha logrado investigar y encontrar, más allá de toda duda razonable, que nuestro máximo jefe militar no estaba vinculado con el crimen organizado. Hay que decirlo con todas sus letras, la DEA no sale tan mal parada, porque hay que recordar que que en Estados Unidos Cienfuegos no fue exonerado, simplemente se retiraron los cargos, y una posible represalia de Joe Biden podría ser ordenar una extradición a Cienfuegos y nuevamente imponer los cargos. Evidentemente, el general Cienfuegos jamás en lo que le reste de vida va a dejar territorio nacional para no exponerse a ese tipo de situaciones. Y es muy importante entender esta situación en el marco de la transición presidencial en los Estados Unidos. López Obrador lleva más de 2 meses antagonizando a diario con el gobierno de los Estados Unidos. Primero, con la reforma a la Ley de Seguridad Nacional para entorpecer las acciones de la DEA en México, el apoyo incondicional a Donald Trump que López Obrador ha dado hasta el último minuto de su presidencia, y tercero, la oferta de asilo a Julian Assange, uno de los hombres más buscados por el gobierno de los Estados Unidos. El presidente López Obrador se quiere sacar boleto para la rifa del tigre, y yo creo que la represalia de Joe Biden será terrible.
Esperemos que te equivoques. Mi querido Víctor, te agradezco como siempre tus apuntes aquí en Mega Noticias TVC. Muchas gracias. Buenas noches.